Y entonces, para recapitular hasta este momento, a ver, ¿qué hemos ido bien? ¿Qué hemos ido bien? Primero hemos visto, primero hemos visto, podemos escribir, esto ya se llama marco técnico. Marco técnico de la auditoría gubernamental. Hasta aquí que hemos ido bien. Vamos a hacer un resumen. Ya hemos ido viendo la estructura del Estado boliviano. Hemos ido viendo la estructura del Estado boliviano. Esto está desde la Constitución Política del Estado, algunas funciones. Después hemos entrado a lo que es la parte normativa, la ley 178. En la ley 178 hemos visto, esto tenía cuatro partes, ¿no? Los objetivos de la ley, objetivos, los, los sistemas, después el régimen de responsabilidades y las atribuciones de la Contraloría. Con eso hemos terminado la Contraloría General del Estado. Con eso hemos terminado la ley 78. Y ustedes han expuesto Con esta parte hemos terminado el marco legal. Ya, pero es el marco legal relacionado a la auditoría gubernamental básico. No es un marco completo. Ahora estamos entrando al marco técnico. Y estamos entrando al marco técnico. Y en ese marco técnico de la auditoría, hemos primero visto principios, normas generales básicas del control interno gubernamental. Y ahora vamos a ver lo más grande, que es las normas de auditoría gubernamental. Ya eso es para resumir. Ya, estamos yendo en ese avance. Estamos yendo en ese avance. Ahora sí, estamos viendo entonces estamos viendo la parte de las normas técnicas. Normas técnicas relacionadas al sistema de control gubernamental o lo que estamos llamando al sistema de control gubernamental. Y ese sistema de control gubernamental está dividido en interno y en externo. Ese interno tenemos que saber como auditores, sí. Ya tal vez un poquito repasando de la anterior clase en el tema de la supervisión. En el tema de la supervisión, eh, hay dos formas de hacer la supervisión. Hay dos personas que lo hacen, ya vamos a poner aquí, o dos grupos de personas. Creo que eso también es expuesto. Ya, hay una supervisión continua y hay una supervisión continua y hay una supervisión puntual. Ya, y eso quienes hacen puntual y continua lo hacen la alta dirección. Estos lo hacen la alta dirección. Ya en el tema de la supervisión, ¿quiénes lo hacen la supervisión? Normalmente lo hacen los jefes y la alta dirección. Y otros que hacemos eh, con supervisión del control somos los auditores internos, también los auditores externos. Ya hacemos supervisión. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Hacemos nosotros supervisión continua? No. Nosotros hacemos supervisión puntual. Entonces, ¿qué hace el auditor? Supervisión puntual. Y esa supervisión puntual, ¿a través de qué es? A través de auditorías. Ya deberíamos haber hecho una diapositiva. Ya, pero eso es en la parte de la supervisión. Ya, ahí está la razón de por qué saber esto. Porque nosotros somos una partecita de ese sistema de control interno. Y nosotros hacemos auditoría y en las auditorías evaluamos el control interno. Ya con eso terminamos el tema de lo que es los principios normales básicos del control interno y el justificativo, por qué nosotros como auditores tenemos que saber esa parte. Ya nosotros no diseñamos, no implementamos, pero nosotros evaluamos, eso es lo que hacemos. Vemos su diseño, su implementación, su funcionamiento, su monitoreo y nosotros les decimos, ¿está bien o está mal? Ya entonces en eso consiste. Ahora vamos a entrar a las que son a las normas
del sistema de control externo, pero que eso sirve para auditoría interna y auditoría externa. Eso hemos señalado. Esto es, las normas de auditoría gubernamental es nuestro marco técnico para hacer, ¿qué? Auditorías. Ya el otro también es un marco para hacer auditorías. Y estos son normas, si borramos, esto también son normas, son normas legales o marco legal para hacer auditoría. La ley 78 es marco legal para hacer auditoría. Ah, esto es marco técnico. Y esto es marco técnico y es lo que tenemos que saber. Ahora sí vamos a entrar a las normas de auditoría gubernamental. Como les he dicho, nos va a llevar aproximadamente 2 meses. Y ahí les voy a enseñar todos los tipos de auditoría. Ya, pero en teoría les voy a enseñar en norma. Les he debido dar también tarea que ustedes hagan resumen de las NAC, la anterior clase. Sí, les he debido dar. Ahorita voy a bajar las listas. No, ya tengo preparado las listas, no somos muchos en esto. Entonces, en las normas de auditoría gubernamental tenemos, son 8 libritos que les he mostrado, así es librito. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya, pero al revés la numeración. Ya, la norma general es la 1 y la norma para el ejercicio de la auditoría interna es el 8. Ya, entonces son 8 libritos. Está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 libritos. Entonces, las normas de auditoría gubernamental, que es prácticamente, es como para alguien que hace cocina, masas, es las receta. Para nosotros el marco técnico son normas generales, son normas técnicas para hacer nuestro trabajo de auditoría. ¿Qué hacen los panaderos? A ver, pregunta y la respuesta. Enciendan su micrófono, Silvia. Pan, dice. Ya, ¿qué hacen los enamorados? Bebés, ¿no? Los enamorados se enamoran, ¿no? ¿Qué hacen los chocolateros? Chocolate. ¿Y qué hacemos los auditores? Van a disculpar, cuando nuestra profesión es contaduría pública, esa es modernamente. Ya antiguamente nosotros seríamos auditores. Ya, pero ahora dentro de la contaduría pública hay varios campos. Y un campo de la contaduría pública es la auditoría, y eso le estoy hablando. Y ahí no estoy hablando de la contabilidad, le estoy hablando del campo de la auditoría. Ahora, preguntando ese campo de la auditoría, ¿qué hace el auditor? ¿Qué hace el auditor? Evalúa. Evalúa. ¿Eso qué se llama? Hacemos auditoría, ¿no? Auditoría. Listo. Sí. Entonces, lo que tenemos que saber en versión gubernamental. Su símil a esto a nivel internacional o al sector privado, su símil de esto sería las NIES. Ni siquiera las NIAs más las revisiones, más los otros encargos de aseguramiento y más servicios relacionados. Todo esto es equivalente a esto. Porque las NIAs solamente es para hacer auditoría financiera. Ya no sé quiénes han pasado el curso de auditoría forense con el de Centroamérica. Hay un docente, he visto esa exposición. Es muy corto, ¿no? 45 minutos no vamos a aprender auditoría forense. Ya, pero no sé, a ver quiénes han visto. Ahí señalaba que hay que hacer la auditoría forense con NIAs y eso está mal. Ya lo digo con toda educación, con todo respeto, ¿no? Las NIAs es para hacer auditoría financiera. Él señaló que estaba haciendo un curso de maestría en auditoría forense, pero no sé si los docentes le están enseñando así. Si lo están enseñando así, estamos enseñando mal. Ya ese es el tema, esa es yo en lo personal trato de enseñar lo que practico y estoy enseñando lo que practico. Ya enseño enseñaba auditoría interna
enseño todavía auditoría operativa, enseño auditoría gubernamental y enseño auditoría forense y todo esto es mi campo. Todo el tiempo estoy haciendo estos trabajos. Y entonces, su símil a estas normas, es todo el manual de las NIE, el manual de el manual, hay un manual que se llama no solamente son de normas, de auditoría, revisión, encargos de aseguramiento y en servicios relacionados. Todo eso es el equivalente a eso. Y esto está más o menos en 3 tomos, esto está en 3 tomos. Cada tomo más o menos tiene como 1000 páginas. Entonces estamos hablando de unas 2500, pero en versión gubernamental es súper facilito. Pero gran parte de estas normas de auditoría, sus fuentes son de las normas internacionales, de la IFAC. Ya, pero solamente habla normas internacionales de auditoría, solamente habla, no dice ni siquiera normas, dice de la IFAC. La IFAC que emite las NIES. Y en versión boliviana teníamos las normas de auditoría, que solamente está vigente la 1. La 1, la norma principal de auditoría. Ya no sé los que están trabajando en privado, qué es lo que colocan, pero cuando vea el periódico voy a ver con qué marco están trabajando, con qué marco técnico. Pero prácticamente ya se trabaja con las NIES en Bolivia desde hace 3, 4 años, desde el 2017, si no me equivoco. Ya entonces lo que se ha hecho en versión boliviana es adoptar, correcto, adoptar, hay una resolución que se adopta las NIES, las normas internacionales, pero cuando dice normas internacionales, adopta todo. Podemos ver, no sé si lo tengo el documento, el tema es de que a veces, eso de manejar varias máquinas, ahí un poco me complica. No sé si estará, normas de auditoría. Y ya está en el CPNA. Y aquí está la adopción. Acá está la adopción de las NIES. Pero no solamente las NIES, pero quiero que ustedes vean. Ya no, em, para que, por si no me creen, aquí vamos a ver. Primero se ratifica, acá está, no sé, vamos a tratarlo de ser más grande. Primero se ratifica la vigencia, la norma de auditoría 1 que sigue en vigencia. Sigue en vigencia la norma de auditoría 1. Abrogar las normas de auditoría 2, 3, 4 y 5. Ya no están vigentes. ¿Desde cuándo? Desde el 2017. 2015, pero a partir del 2016, 2017 debe ser. Ya, esas ya no están. Esas han sido abrogadas. Tercero, adoptar, dice, ¿no? Hay 2 formas de ingresar una norma a un país. A través de la adopción y a través de la adecuación. La inversión gubernamental ha entrado a través de la adecuación, pero a pesar que ellos no quieren reconocer, porque norma internacional tenemos. Entonces, a nivel privado, se adoptan las normas. ¿Qué dicen aquí? Las normas internacionales de auditoría. Emitidas por Consejo de Auditoría de la IAS, correcto, de la Federación Internacional de Contadores, para su plena vigencia en ausencia del procedimiento a partir del 1 de enero del 2017. Ya, y seguimos. Entonces, a partir del 2017 ya está en plena vigencia las NIES. Ahora, toda vez, y aquí, ¿qué dice? Artículo 4, dice, adoptar nuevamente, dice, el marco internacional de encargos de aseguramiento, vigente y emergente emitido por el Consejo de Normas, por mí, por la IPAC. Ah, ya, entonces, otros encargos de aseguramiento. Está entrando, después adoptar nuevamente, en el quinto dice adoptar las normas internacionales de encargos de revisión. Acá están las abreviaciones. Normas, encargos de revisión. Aquí no está el de arriba es normas internacionales de encargos de aseguramiento. NIEA. Ya es NIEA. Y por último, adoptar las normas internacionales de encargo de aseguramiento. Lo mismo está hablando. Encargos de aseguramiento. Aquí está la NIEA.
Después hay una más, adoptar las normas internacionales, no solamente adoptar las normas internacionales de encargos de servicios relacionados. Entonces, aprueban 4, más calidad más. Entonces, aprueban 5 normas o lo adoptan, el país lo adopta. Y entonces todo eso hace a las normas de auditoría gubernamental. Y entonces ahí está la resolución. Entonces, eso es lo que tienen que llevar en versión privada. Y ahí eso han aprendido en auditoría financiera, en eso ustedes están más actualizados que mí. ¿Por qué? Porque los otros docentes tienen su campo de acción, ¿no? Entonces, esto no es solamente las NIAs, entonces estamos hablando de las NIAs, estamos hablando de las normas internacionales de encargo de aseguramiento, perdón, y después estamos hablando de las normas, volvamos y vamos a escribir mejor. Estamos hablando de las normas internacionales de encargos de revisión y las normas internacionales de servicios relacionados. Hasta ahí van 4, y antes que las mías están las normas de control de calidad. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Es adoptar las 5 normas. Ahora sí, entramos al sector público. En el sector público, una parte de las fuentes es las NIAs. ¿Por qué no han puesto? Es que esto viene de hace años. Entonces, una parte de sus fuentes, las NIAs. Pero cuando estamos hablando de NIAs, solamente estamos hablando de aquí de auditoría financiera. Ya entonces en la norma general vamos a ver que las fuentes es de lo internacional, es de las NIAs, pero nos quedamos cortos, ¿no? NIAs, SAS, después de la GAO, de las normas de auditoría, de la GAO de Estados Unidos, y todas estas son fuentes. Pero en versión gubernamental, en el mundo hay la INTOSAI. También la INTOSAI es una fuente, ya la INTOSAI. La INTOSAI es una organización de asociación de contralorías y ellos emiten las ISAI, ISAI se llama, ya en normas internacionales para hacer auditorías en el sector público. Entonces, todo eso es diferente. Más que es, ni siquiera nos quedamos con esto. Otra fuente más hay, nos estamos olvidando del IA, el Instituto Internacional de Auditores, o el IAI, Instituto de Auditores Internos. Y este Instituto de Auditores Internos que saca las NIEPAIS, las NIEPAIS. Entonces, además, otra fuente es las NIEPAIS. Entonces, con todas esas fuentes se arma las normas de auditoría gubernamental. Ya, pero hay muchas cosas que son versión boliviana. ¿Por qué? Porque en versión gubernamental no se ha adoptado. Ya vamos a poner con grandes nombres. En versión gubernamental lo que se ha hecho es adecuar esas normas que se he dicho a versión gubernamental. Y es en versión sencilla, pero hay muchos elementos, muchos, muchas normas técnicas que son versión boliviana. Yo en lo personal veo que sí son más sencillos, más fáciles, más entendibles. Es casi lo mismo que la norma internacional. Entonces, todo ese marco ha salido y vamos a ver en la norma. Ahora sí, vamos a entrar a qué es la norma. Las normas de auditoría gubernamental. Las normas de auditoría gubernamental, primero vamos a ver. Las normas de auditoría gubernamental, abreviados NAC, son un conjunto de normas técnicas. Entonces, ¿qué son normas técnicas? Es un conjunto de normas técnicas. Acá está, es un conjunto de normas técnicas. Acá está. Todas esas normas técnicas. Ya, pero además, estos son normas básicas, son. Después tenemos otras normas secundarias. Tenemos harta norma secundaria. Ya debemos tener como inversión
En versión solamente auditoría debemos tener aproximadamente unas 40 normas. Fuera de estas normas básicas, fuera de los principios, debemos tener aproximadamente, tal vez un poquito más. Por eso es que es imposible enseñar todo, no se enseña todo. Pues estamos enseñando las normas básicas para hacer auditoría gubernamental. Ya vamos a ver qué es lo que vamos a practicar. La auditoría operativa no puedo practicar. Lo que podríamos practicar es auditoría especial. Auditoría financiera no quisiera practicar porque todo el mundo hace auditoría financiera. Pero eso es lo más fácil de practicar. Y eso vamos a ver en la segunda parte, bueno, tercera parte, la norma legal ya hemos hecho, la norma técnica y vamos a entrar a la tercera parte que es el trabajo práctico. Entonces, ¿qué son estas normas? Son normas técnicas. Son normas técnicas, eso no se olvide. Pregunta de examen. Para el desarrollo de las actividades de auditoría y control realizadas en el sector público. A esto se aplica en el sector público. Ya eso no puedo aplicar en el sector privado. Puedo utilizar como marco técnico, pero no lo puedo enunciar, no lo puedo mencionar. Estas se dividen en tres grandes grupos. En normas generales que hemos visto, normas específicas por cada tipo de auditoría y normas para el ejercicio de la auditoría interna. En tres grandes grupos está dividido. Un librito, 6 libros son para auditoría, para varios tipos de auditoría y una es norma general. Ahora, ¿qué son las normas de auditoría gubernamental? Estas normas son un conjunto de normas y aclaraciones, pero que definen pautas técnicas, nos dan pautas técnicas, metodológicas, emitidas por la Contraloría General del Estado. ¿Quién lo ha adoptado, quién lo ha adecuado esto? La Contraloría General del Estado, versión boliviana. Ya esto hay normas en cada país, no es, en Bolivia no hemos creado esto, en cada país hay normas. Algunas contralorías de Sudamérica lo que han hecho es adoptar las NIAs directo, adoptar las NIAs, pero las NIAs más las otras normas, porque nos quedamos cortito con las NIAs, porque no solamente hacemos auditoría financiera. Entonces, en otros países, en otros se ha adoptado directo, todo, así como hemos visto en versión boliviana, privada. Entonces, un conjunto de normas y aclaraciones que definen pautas técnicas, metodológicas, emitidas por la Contraloría que fortalecen y estandarizan. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son sus objetivos? Estandarizar, es uniformar el trabajo de auditoría. Para eso se hace. Y aparte de uniformar, cuando yo te digo qué pasos tienes que seguir, lo que estoy buscando es que el trabajo salga con calidad. Entonces tenemos que planificar, ejecutar, comunicar, evaluar el control interno, recolectar evidencia e informar, realizar los informes. Eso es la auditoría. Y entonces, ¿para qué se han hecho estas normas? Es para uniformar y dar calidad al trabajo del auditor. Son pautas técnicas, son un conjunto de normas y declaraciones que definen pautas técnicas. Yo lo llamo, estos son normas generales, son normas muy genéricas. Te dicen los pasos genéricas, te dicen los pasos que se debe seguir en una auditoría, pero a nivel general, no, no ya a nivel de procedimiento, de metodología, de formas de trabajo, de técnicas de auditoría, no, sino de manera muy general. Ahora sí, entramos a las normas. ¿Cómo han sido estructuradas las normas de auditoría en versión gubernamental? Todas estas normas tienen dos partes. Una parte de disposiciones generales y otra parte de normas, de las normas en sí. Ya en estas disposiciones generales hay muchas cosas que se repiten, por ejemplo, propósito, aplicación, auditoría, consideraciones básicas, hasta ahí se repiten todas, en todas. Algunas definiciones, vacíos técnicos, fuentes, contratación de servicios, lo mismo, y registro de firmas es lo mismo. Pero ¿qué es lo que varía? Varía esta partecita que es fundamental para entrar a una auditoría. Pues lo que va a diferenciar es esta parte, estos 3 puntos. Diferencian por cada tipo o por cada tipo de norma de auditoría gubernamental. Ya entonces, ¿qué ha dicho? Que estas normas de auditoría gubernamental hay 3 tipos.
Hay unas generales, unas específicas para hacer auditoría y uno para hacer auditoría interna. Hay 3 tipos entonces. Ya, entonces, ¿cómo está al interior de cada norma? Tiene 2 partes, unas disposiciones generales y otra, la norma en sí. ¿Y cómo es la codificación de esta norma? Las normas están tratándose de estandarizar en la codificación. Ya, pero en versión gubernamental está compuesto por tres dígitos, la norma. Y, por ejemplo, en la norma general está en la 210. La norma de auditoría financiera 220, si no me equivoco. La norma de auditoría operativa 230. Y entonces, esto es un sistema, pero yo no pido que aprendamos de memoria, lo que hay que aprender es la norma, el contenido. Ya, pero más o menos uno se ubica 210, 220, 230, 240, 250 y 260. 260, 270, 30, están las normas, correcto, 210. Ya es como las series, como las mías más o menos, pero este es para varios tipos de auditoría. Los 3 primeros dígitos ubica la norma o a la norma, y en la 01 está lo que señala la norma, y esto, la mayor parte de las normas están en 3 líneas. 1, 2 o 3 líneas, es decir, en 3 líneas te dice el resumen de la norma, en 3 líneas. Por eso es súper resumido. Esta es una versión súper resumida. En comparación a las NIAS, o a todo el manual de normas internacionales de auditoría, es súper resumido. Después, a partir del 01, hay puntos 02, 03, 04, 05, son aclaraciones de estas normas, de la primera norma. Y de esa manera está estructurado. Ahora vamos a ir viendo, la primera norma. Entonces, ahora vamos a ver la primera norma. Vamos a ver esta primera norma. Vamos a ver las normas generales de auditoría gubernamental. Y estas normas de auditoría gubernamental es una copia, es un símil más o menos de la NA, de la norma de auditoría, y también de las antiguas NAGAS. Y así como los principios de contabilidad generalmente aceptados, eso se está cambiando, de contabilidad generalmente aceptados, en versión boliviana sigue todavía. Ya, pero en versión internacional esto ya ha pasado la historia. Esto también las NAGAS era más o menos como las normas de auditoría generalmente aceptadas. Es decir, dar un pantallazo de las normas a nivel general, las que debería cumplir un trabajo de auditoría. Y ahí estas ya no están ahora en una sola norma. Antes, ya no me acuerdo en qué SAS estaba, en la SAS 41, con 27, ya no me acuerdo. Pero esas, en las actuales SAS, por ejemplo, ya no se encuentra eso. Porque todas las SAS hacen las normas de auditoría generalmente aceptadas. Ya no es una sola, son todas las normas. Ya entonces, esto es una versión antigua a las NAGAS, y es muy similar a las NAGAS. Pero las NAGAS ya no hay, en versión moderna de las SAS, ya no hay una norma de auditoría generalmente aceptada. Ahora todas las normas, son las normas de auditoría. Entonces, ahora sí vamos a ver esta norma, las normas generales. Por lo menos en su parte de disposiciones generales podríamos ver. Entonces ya tenemos eso y ahora sí entramos a la norma general. Y entonces, como ustedes ven aquí, dice normas de auditoría, normas para estandarizar, podríamos llamarlo esto de esta manera: norma de auditoría gubernamental guión general. A esta es norma general. Ya, entonces tiene su primera parte, son disposiciones generales. Y ahí te señala, son aspectos genéricos de la norma, están prácticamente en todas esas 8 normas. Ya, ¿cuál es el propósito de las normas? Las normas de auditoría gubernamental generales contienen un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y la calidad de la auditoría gubernamental.
Entonces, son normas técnicas, ¿para qué? Para que uniformemos. Por eso se han hecho normas. Si no, cada auditor haría a su criterio y ¿qué es lo que se hacía? Muchos todavía siguen haciendo. Primero hacen el informe y después la planificación. Y esa auditoría no sirve. Por más lindo que estés redactado, no sirve. Y eso revisa la Contraloría. Entonces, son normas técnicas que permiten asegurar la uniformidad y dar calidad al trabajo de la auditoría gubernamental. Para eso se han hecho las normas. Para que más o menos todos vayamos por la misma línea general, no la misma línea técnica. La línea técnica y específica es de cada auditor. Entonces, por eso es que creo que no se escriben recetas. El segundo punto es la aplicación. Ya, esto no hemos llevado, ¿no? Jóvenes. No dicen. Ah, ya está bien. He ordenado entonces en versión UMS, porque esto tiene que ir después de los principios. Entonces, la aplicación, ¿dónde se aplican estas normas? Estas son de aplicación obligatoria en la práctica de auditoría realizada en toda entidad pública. Cuando se hace una auditoría en la entidad pública, en una entidad pública se tiene que utilizar estas normas. Entonces, cuando hago una auditoría en la policía, tengo que utilizar las normas de auditoría gubernamental. Cuando hago una auditoría al Ministerio de Obras Públicas, tengo que utilizar normas de auditoría gubernamental. Cuando hago una auditoría a la Caja Nacional de Salud, tengo que utilizar normas de auditoría gubernamental. Entonces, prácticamente esto es a todo el sector público. A todo el sector público. Y se acuerdan el dibujito que he hecho, ¿no? El régimen autonómico, los órganos, 4 órganos, algunas instituciones especiales y algunas empresas. Pero en algunas empresas habría que ver si se hace una auditoría interna, interna, sí. Si es una auditoría externa, a requerimiento de algo internacional, podría tener otro marco técnico. Pero todo el sector público tiene que utilizar, cuando se hace una auditoría en el sector público, se tiene que utilizar normas de auditoría gubernamental. Ahora, ¿quiénes son los que utilizan? ¿Qué organizaciones utilizan? ¿Qué organizaciones tienen que utilizar las normas de auditoría gubernamental? La Contraloría General del Estado cuando hace auditoría, por supuesto, ¿no? Cuando hace auditoría. Las unidades de auditoría interna, cuando hacemos auditoría, ¿qué hacemos los auditores? Hacemos auditoría. Pero todos los auditores públicos de las entidades públicas, ¿con qué trabajamos? Con normas de auditoría gubernamental. Ahí está todo nuestro material técnico. Ahí está todo nuestro instrumental, si fuéramos albañiles, nuestro pato, barbilejo, si fuéramos panaderos, no sé, para panaderos no necesitas mucho, tal vez mezcladora, esas cosas necesitas, ¿no? Pero después con las manos se hace el pan. Puedes tener máquinas, sí. Y entonces, ese es eso es para nosotros nuestras normas que tenemos que utilizar para hacer cualquier auditoría. Además, ¿quiénes más utilizan? Aquellos profesionales independientes y firmas de auditoría cuando realizan una auditoría en el sector público, cuando hacen una auditoría. O sea, cualquier persona, cualquier auditor que haga una auditoría en el sector público, ¿qué normas tiene que utilizar? A ver, enciendan su micrófono. Y alguien enciende su micrófono, por favor. No, pues, Las normas generales de auditoría gubernamental dicen. no, a ver, de nuevo, a ver, correctamente, ¿qué se llaman estos libritos? La otra persona, active su micrófono. Normas de auditoría gubernamental dicen. Eso, no se olvide. Normas de auditoría gubernamental, cualquier. Ahora, otra persona al micrófono. Otra persona al micrófono. Ya pues, joven, y un voluntario, es su nombre. Grover. Y a Grover, muy bien, Grover. Grover, ahora sí, voy a preguntar lo que estoy explicando. Si una firma de auditoría, por ejemplo, Ernest Young, hace auditoría al Ministerio de Obras Públicas, ¿qué normas de auditoría tiene que utilizar? ¿Las normas internacionales de auditoría o las normas de auditoría gubernamental?
Normas de auditoría gubernamental, Lic. Muy bien, ahora ya con esa pregunta quiero que quede claro. Todos los que realicen auditoría en el sector público tienen que utilizar, ¿qué? Las normas de auditoría gubernamental. Puede ser que haya algunas excepciones, por ejemplo, IPFB. IPFB puede ser que cuando se haga una auditoría financiera, es muy probable que se utilice normas internacionales. Ya puede haber excepciones en algunas empresas del Estado. Por ejemplo, el Banco Unión. El Banco Unión no se va a hacer con normas de auditoría gubernamental. El Banco Unión prácticamente tiene 99% acciones bolivianas. Es estatal. Ya, pero sigue siendo sociedad anónima. Sigue siendo sociedad anónima. Ya, y cuando se hace una auditoría en el Banco Unión, no se utilizan las normas. Entonces, hay algunas excepciones que sí no hacen algunas empresas públicas estratégicas, se llaman. Excepcionalmente. Ya, pero la excepción no hace la regla. Ya, en lo general es que todas las auditorías en el sector público se hacen con normas de auditoría gubernamental. Espero que esté quedando claro eso. Ahora sí, dentro de las disposiciones generales da un concepto, una definición de auditoría, y es una definición súper sencilla. No hay mucho que buscar. Ya, yo en lo personal prefiero trabajar más con conceptos técnicos o con definiciones técnicas, es decir, las que están en las normas. Y esto está en las normas de auditoría gubernamental. Ya esto lo voy a cambiar, normas de auditoría gubernamental generales. Ya, eso quiero que no los confunda. Esto es la primera norma, es una norma general. Normas de auditoría gubernamental general. Este concepto, ¿qué dice? La auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia. Todas las auditorías es para recabar evidencia. El trabajo de la auditoría consiste en recolectar evidencia. Es el trabajo de la auditoría. Está en el librito. Entonces, y todo el tiempo lo que hacemos es revisamos información y comparamos con ciertos criterios establecidos. Ya estos criterios son técnicos, normativos, legales, operativos, esos son los criterios. Ya, es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia, objetivas, por si acaso objetiva. Una característica de la auditoría es que tenemos que ser independientes. Eso está en los principios que hemos revisado, que han revisado ustedes. Ya para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Entonces, nosotros emitimos un informe en relación a lo que estamos revisando, información examinada y algunos criterios establecidos. Ese es el concepto de auditoría de manera general. De manera general. Ya, entonces, cuando ya aplicamos, por ejemplo, auditoría financiera, la información examinada, ¿qué información vamos a examinar en estados financieros? En auditoría financiera, ¿qué información se examina, jóvenes? Auditoría financiera. Es financiero, licenciado. ¿Qué se examina? Estados financieros. Muy bien, ¿qué más? Control interno. Bien, muy bien. Después revisamos registros contables, ¿no? Sí. Estados financieros complementarios. Todo eso revisamos y ¿contra qué comparamos? ¿Contra qué comparamos cuando hacemos una auditoría financiera? En una auditoría financiera dice con un marco de información financiera aplicable. A esos financieros, ¿con qué marco técnico se ha hecho? Eso significa, está mal, marco de información MIFA. Pues haremos si quiere. Ya entonces, un marco de información financiera aplicable. Un marco, esto también podemos borrar. Cuando hacemos una auditoría financiera, hacemos con
En base, comparamos con un marco de información financiera aplicable. ¿Qué marco está? ¿Qué marco revisamos? En versión gubernamental, nuestro marco de información financiera en la auditoría financiera son las normas básicas del sistema de contabilidad integral. Y eso tenemos que saber. Además, en los estados financieros, en las notas también señala eso. En versión privada boliviana, ¿con cuál marco tenemos que hacer? Tiene que ser en versión boliviana privada, tienen que ser las normas de contabilidad. Ya prácticamente todos estamos utilizando esto. Todavía no hemos entrado a las NIC ni a las NIC. Ya, pero también implícitamente se da a entender que lo que no está normado en esto, podemos utilizar norma internacional. Es decir, implícitamente podemos utilizar, pero solamente prácticamente trabajamos con la norma nacional. Ya, eso traten de ver a ver si consiguen una auditoría, unos estados financieros, otros estados financieros del privado. Hay que ver su marco de información. Ya, pero en versión gubernamental para mí es fácil. Yo tengo mi marco técnico de auditoría y aquí está el marco para los estados financieros. Son las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Eso tienes que saber. No es muy grande lo que han expuesto sus compañeros y ese es el marco de información financiera aplicable en el sector público. Entonces, este concepto es aplicable ya a cualquier tipo de auditoría, lo puede ir adecuando. Ya les he mostrado cómo podemos adecuar auditoría financiera. Ahora adecuaremos a una auditoría operativa. La información examinada, supongamos que vamos a examinar en la auditoría operativa una operación. A ver, una operación que se llame contratación de servicios médicos. Contratación de servicios médicos. Esa es la información que vamos a examinar. ¿Contra qué vamos? Tenemos que siempre comparar con un criterio establecido. Vamos a comparar con indicadores establecidos por la entidad. Pero también puede estar esto puede estar establecido en alguna norma legal. En una norma legal puede estar establecido, por ejemplo, la contratación de servicios es una norma legal de servicios médicos que son recurrentes, se puede contratar en el último trimestre del año. ¿Eso qué norma lo señala? Lo señala el Decreto Supremo 181. Entonces comparamos con ese criterio. Ahora, veamos con rojo, hacemos una auditoría de cumplimiento o una auditoría especial. A ver, podemos hacer una auditoría especial al proceso de contratación de maquinaria pesada, ya. No sé, de una excavadora de eso, ya, o un equipo médico, un tomógrafo cuesta 8 millones, 10 millones, ya la construcción, por ejemplo. Al proceso de contratación, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio que va a ser en auditoría va a ser las normas básicas del sistema de contratación, sistema de administración de bienes y servicios, SABS. Además el criterio va a ser el contrato. Otras normas legales, más otras normas legales. Ya, y todo el tiempo, este concepto, por eso es genérico, este concepto se aplica a cualquier tipo de auditoría, operativa, especial, todo ese tema. Y en cada tipo de auditoría tiene su definición de auditoría. Entonces, es una definición genérica de auditoría que es muy sencillita, es súper sencillo. Algunas consideraciones básicas. ¿Por qué hacemos auditoría? ¿Por qué hacemos auditoría? ¿Por qué hacemos auditoría al sector público? Porque resulta que el Estado administra grandes recursos, el Estado administra varios recursos. Entonces, como el Estado utiliza varios recursos, quien administra esos recursos públicos se llaman los servidores públicos. Ellos son los que administran la plata del Estado, la plata de toditos nosotros. Y esa plata estaba en 240 mil millones de bolivianos.
Entonces, toda esa plata que administra el Estado, estos servidores públicos tienen que responder. Y nosotros como auditores tenemos que controlar esa plata que se esté gastando bien. Ya, eso es lo que tenemos que controlar. Los servidores públicos y otros a los que les han confiado la administración de los recursos públicos deben. ¿Cómo deben? Hay que emplear esto, tienen que emplear los recursos de manera eficaz, eficiente, económico y efectivo. Ya estos son lindos conceptos. Estos son lindos conceptos, pero es harta teoría. Harta teoría, pero que no hemos llegado, ni siquiera hemos llegado a este nivel de eficacia. Ya, lo interesante sería llegar a este nivel de efectividad, de impacto, de resultados a largo plazo. Ya, este es lo máximo que deberíamos llegar en la auditoría. Ya, pero estamos aquí en resultados a corto plazo, y que se llaman resultados inmediatos. Cuando veamos auditoría operativa vamos a explicar eso. Ya, entonces, la administración de los recursos tiene que ser eficaz, con eficiencia, con economía. Pregunta. Cuando hemos comprado respiradores de España que ni siquiera nos servían, ¿hemos empleado los recursos bien o mal? A ver, sus micrófonos, jóvenes. Mal, licenciado. Malísimo, ¿no? Porque en los respiradores que hemos hecho, primero hemos no ha comprado habido. con sobreprecio, a Sí. $30,000 hemos comprado. Y encima, si no me equivoco, es 473 respiradores. Después hay tres compras, si no me equivoco, o hay dos. Ya, entonces, esos 473 encima no nos sirve, no sirve. ¿Hemos utilizado bien los recursos? No, tiene que haber responsabilidad. Las personas tienen que responder. Los servidores públicos tienen que responder y para eso tenemos que estar los auditores. ¿Qué tan importantes los auditores, no? Qué importantes hemos sido una organización. Ahora, nosotros controlamos los 240,000 millones de bolivianos que gasta el Estado boliviano. Ya yo controlo, por ejemplo, en mi parte, yo voy controlando más o menos 150 millones. Ya, y otros auditores van controlando así. Ya en la Caja Nacional de Salud, los auditores tienen que ir controlando 6,000 millones de bolivianos. En el Ministerio de Salud, 6,000 millones de bolivianos. Caja Petrolera de Salud, 1.200 millones de bolivianos. En la universidad, aproximadamente 1.200 millones de bolivianos, en la San Andrés. Entonces, toda esa suma tenemos que ir los auditores, eh, tenemos que hacer revisiones de cómo están utilizando esos recursos. Por eso es que se hace auditoría. Y además, el Estado tiene un conjunto de normas que se deben cumplir. Y eso lo ha implementado, todas las entidades públicas han implementado todos los sistemas. Y cuando hacemos auditoría, cuando hacemos control, verificamos que estas normas se estén cumpliendo. Vean cómo esto está relacionado al costo. Esto prácticamente es el costo, costo 1. Costo 1, 2, 3, los costos que ustedes quieran ver. Aquí estamos hablando de un objetivo operativo, de un objetivo de cumplimiento legal y aquí de información operativa financiera y útil y como oportuno, información financiera. Pero aquí está en información financiera, un objetivo financiero, pero hay una cosita muy importante, no solamente lo financiero, también vemos lo no financiero. Establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución. Además, los funcionarios públicos tienen que implementar, diseñar, implantar y poner en funcionamiento controles internos en la institución, en todas las entidades públicas. Y esos controles internos, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a la eficacia de las operaciones. Nos va a llevar a la, creo que tenemos reporte, nos va a llevar a la confiabilidad de la información financiera. Nos va a llevar al cumplimiento de leyes y normas. Nos está llevando a los objetivos del control interno. Entonces, todo eso tienen que ser los servidores públicos. Entonces, la principal razón es que los servidores públicos manejan nuestros recursos, por eso es que se tiene que hacer control. Ellos tienen que rendir cuentas del manejo. Y el control está para eso.
Ahora sí, aquí tenemos, estamos 37, 10 minutitos más. Algunas definiciones que se van a considerar en la auditoría o en las normas de auditoría gubernamental están en la ley 1178 y sus reglamentos que deben considerarse en la interpretación y aplicación de estas normas. Y entonces, en algunas leyes hay algunas definiciones y sus reglamentos. Entonces, esas definiciones las tenemos que considerar, pero normalmente la ley muy poco define. La ley muy rara vez define. Por ejemplo, la ley 004 define corrupción, porque si la ley define, está enmarcando algo. Y por eso es que la ley normalmente es genérico, no tampoco es reglamentario. Ahí ya tenemos los decretos supremos, reglamentos y todo ese tema. Reglamentos ministeriales, resoluciones ministeriales que reglamentan. La ley es genérica. Ya, entonces hay que tomar en cuenta algunas definiciones que hayan en la ley, pero por lo que yo me acuerde, no hay definiciones así precisas, exactas. En la ley de no hay. Ya hay, son genéricas. Después, ¿qué tenemos? Vacíos técnicos. Vacíos técnicos en las normas de auditoría gubernamental. Si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgieren aspectos no contemplados, en estas normas deben observarse ¿qué normas? Cuando yo tengo un vacío técnico, cuando tengo un vacío técnico yo tengo que recurrir a normas. Ya vayamos más o menos en la secuencia. Esto yo lo he aumentado, ya lo he aumentado porque la norma no te dice norma de auditoría. Te dicen las normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, del Colegio de Auditores de Bolivia. Pero ¿qué normas se emiten en el campo de auditoría? Las normas de auditoría. ¿Cuál está vigente actualmente? La norma de auditoría número 1. Entonces, cuando hay más vacíos técnicos, tenemos que ir, nos está diciendo a las normas internacionales de auditoría, pero esto solamente es para auditoría financiera. Pero implícitamente nos están diciendo que tenemos que ir a la IFAC, primero al Colegio de Auditores de Bolivia, al Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Después vamos a la AICP, al Instituto Americano de Contadores Públicos. Y esas son conocidas como las SAS, las declaraciones sobre normas de auditoría, que son aclaraciones de las mías. En pocas palabras, son casi lo mismo. Ya, y después podemos recurrir a las normas de la INTOSAI, y esas, las normas de auditoría emitidas por la organización, normas, las ISAI, ISAI, las normas internacionales de auditoría, normas internacionales de auditoría, ISAI. Y por último, podemos recurrir también a las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna emitidos por el Instituto de Auditores Internos. Esto también es el Instituto Internacional de Auditores. El Instituto de Auditores Internos se llama, pero es el Instituto Internacional. Entonces, con todas esas normas podemos recurrir entonces cuando hay un vacío. Pero cuando entremos a ver alguna norma en particular específica, nos va a decir que nosotros no podemos, por ejemplo, en auditoría operativa, me voy adelantando, en auditoría operativa no podemos entrar a ver esto porque no hay. En la auditoría operativa sí tiene. La ISAI tiene. En la IFAC también tiene, y la IFAC en la auditoría operativa están las normas internacionales de encargos de aseguramiento. En la NIEA está. Entonces podríamos recurrir también, sí, pero la norma gubernamental nos dice no. Solamente puedes recurrir a la Contraloría General del Estado. Ellos son los que te van a aclarar. ¿Y ellos de dónde van a sacar? Van a sacar de la norma internacional. Ya, si bien dicen de manera genérica esto, porque ese era el origen de las normas. O porque de ahí nace la norma. Y cuando veamos en este punto, hablamos de fuentes, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen las normas de auditoría gubernamental? Estas normas incorporan en su contenido
los principales criterios de la normatividad emitida respecto por al Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad. La Federación Internacional no dice esto. Ya no dice esto y creo que es mejor no colocar, porque nos limitamos. Por ejemplo, en el IFAC no solamente son las NIAs. Ya en el IFAC tenemos normas de control de calidad, tenemos las NIAs, tenemos las normas internacionales de encargo de revisión, normas internacionales de encargo de aseguramiento, normas internacionales de servicios relacionados. Entonces, yo le he aumentado esto y creo que hay que sacarle nomás. Porque yo no puedo delimitar a una norma que ellos van utilizando. Es más, cuando van haciendo, utilizan todas estas normas. Ya, pero en auditoría financiera sí. Vamos a ver que la fuente es así como está. Pero en auditoría gubernamental, como fuentes, deberías excluirlo esas partes. Ya no limitarnos porque pueden sacar otras normas adicionales. Las mías tienen, la Federación Internacional de Contadores Públicos también tiene otras normas. Las SAS no tienen muchas normas, pero igual mejor decir el Instituto Americano de Contadores Públicos. Ya es muy genérico, ¿no? Genérico estamos diciendo. La CISAI yo también lo he puesto y podríamos mejor las normas emitidas por la INTOSAI. Las NI país, no, las normas emitidas por el Instituto de Auditores Internos. Y las normas emitidas por la Oficina de la Contraloría General del Estado. Todo esto ha sido la fuente. Y las normas de auditoría gubernamental, son prácticamente, es un resumen de estas normas de hace 20 años. Ya que estas normas están cambiando todo el tiempo, están modernizándose, y en versión gubernamental también cada cierto tiempo se hace algunas modificaciones, se trata de modernizar. Entonces, ¿de dónde viene? En el fondo viene de norma internacional. ¿Qué es lo que se lo ha hecho en versión boliviana? Lo que se lo ha hecho es adecuar. Adecuar. ¿Qué conceptos más? Terminamos hoy día toda esta primera parte. Después tenemos contratación de servicios de auditoría. Ya se puede contratar servicios de auditoría externas en el sector público, sí se puede contratar. Y eso está reglamentado en un reglamento emitido por la Contraloría General del Estado, que es el reglamento para la contratación de servicios de auditoría. Y además ellos tienen que estar inscritos, tienen que estar, estas firmas y profesionales independientes tienen que estar inscritos en la Contraloría General del Estado. Entonces, para hacer una auditoría en el sector público, los profesionales independientes o las firmas de auditoría externa tienen que registrarse ante la Contraloría General del Estado. Y para la contratación de esas firmas hay un reglamento, hay un procedimiento que deben cumplir las entidades públicas. Solamente como adelanto que los profesionales independientes y la Contraloría General del Estado no hacen todos los tipos de auditoría en el sector público. Por ejemplo, lo importante, ellos no pueden hacer auditorías especiales en el sector público, porque la norma les prohíbe hacer. Ellos no pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? Pueden ser auditoría financiera, pueden ser auditoría de proyectos de inversión pública, pueden ser auditorías ambientales, pueden ser auditorías de tecnologías de la información y comunicación, pueden ser hasta auditorías operativas. Pero lo que no pueden hacer es auditoría especial. Ya la auditoría especial está solamente limitado a los auditores del sector público. Ya entonces hay ciertos límites. Antes salía harto auditoría especial de ingresos, egresos, ANDI. Típico salía eso, pero está prohibido, no pueden hacer. Al respecto, el proceso de inscripción debe sujetarse al reglamento que el órgano sector del sistema de control gubernamental emite. ¿Quién es el órgano sector del sistema de control gubernamental? La última pregunta para terminar la clase.
La Contraloría General del Estado. Muy bien, eso no tiene que olvidarse, la Contraloría General del Estado. Es el órgano rector del sistema de control gubernamental en Bolivia. Ya, entonces es el órgano rector. Después de los demás sistemas es el Ministerio de Economía. Entonces, hasta ahí quedamos esta primera parte y la siguiente clase entramos a esta segunda parte que se llaman las normas de auditoría gubernamental generales. Estas son 9 normas y estas son más o menos una adecuación de las NARs antiguas, pero en versión gubernamental, es decir, adecuadas. Se han ido adecuando a versión boliviana. Ahora sí, no sé si tienen algunas preguntas, algunas aclaraciones. Ya, si no revisamos esta teoría, no tenemos las bases para hacer auditoría gubernamental. Nos hemos quedado con el video grabado, no importa. Ahora sí, jóvenes, algunas preguntas, algunas aclaraciones. ¿Cuántos vamos? 42 de 55, vamos bien. Vamos bien. A ver, vamos a multiplicar. Lo vamos a sacar porcentaje. 42 dividido entre 55. 76% aproximadamente. Hasta 47, digamos, alguna vez 50. Estamos bordeando el 80% y eso dice mucho de este paralelo y que hay por lo menos un 80% asiste a clases. En presencial igual no hubieran asistido todos, ya no es imposible que asistan todos, pero no estamos mal. Ya yo espero que haya valido la pena que hayan escuchado esta primera parte, la introducción de las normas de auditoría gubernamental. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna aclaración? Espero que quede claro. Vamos a borrar ya vamos a detener la grabación y